Bueno, esta es la tercera vez que intento grabar este pensamiento, porque hay como mucho ruido de los vecinos y no consigo concentrarme. Sin embargo, me gustaría compartir esta idea. En fin, si lo estáis viendo es porque he conseguido expresarlo de una manera más o menos coherente. Quería hablar de Osho, precisamente porque he visto un post en Instagram donde, bueno, aparecía él y he visto que había un conflicto enorme en los comentarios de ese post, ya que algunos decían que era un sabio y que tenía unas enseñanzas muy valiosas para la humanidad, y otros, supongo que aquellos que han visto el documental Wild Wild Country de Netflix, pues diciendo que era un señor al que no se le puede escuchar y que no le compran absolutamente nada. ¿Dónde me posiciono yo? Bueno, yo me posiciono más bien con los que han visto el documental de Netflix, pero sin embargo no vengo aquí a criticar a Osho ni a sus seguidores, pero sí a analizar un poquito y a reflexionar un poquito sobre lo que es el fenómeno Osho. Bueno, os recomiendo en primer lugar que veáis ese documental, se llama Wild Wild Country, está en Netflix porque es realmente de un gran interés sociológico desde mi punto de vista y realmente os lo recomiendo. Ahora, resumiendo un poquito la historia, si no la sabéis, en unos pocos segundos, básicamente Osho pues tenía montada una especie de comunidad en la India donde recibía un montón de extranjeros principalmente, pues que iban buscando a Dios, ¿no? Y luego, bueno, a Dios, a su espiritualidad, ¿no? Para poder rellenar ese vacío existencial que sentían en sus vidas cotidianas en sus países nativos. Fue reuniendo cada vez a más gente y con su secretaria Sheila tuvieron la idea de transportar o de cambiar esa comunidad a un país extranjero. Así que desembocaron al final en Estados Unidos, donde crearon creo que era en Oregón, ¿verdad? Crearon una nueva comunidad y Osho tenía la idea de crear una ciudad. Él quería, creo que llegar a un montón de miles de personas, como a 50.000, pero bueno, su objetivo era como llegar a 10.000 personas o así que vivieron en esa ciudad. Y bueno, fundaron esa ciudad con todos los seguidores que se transportaron desde la India hasta este nuevo lugar que le llamaron Rajneeshpuram para, bueno, pues para vivir ahí, para vivir en su comunidad, con su propia religión y con su propio sistema social. Bueno, ¿cuál era el objetivo de Osho con todo esto? Pues, según cuenta el propio documental, era crear un experimento social porque su punto de vista era crear una sociedad perfecta desde cero y crear, pues digamos, un poco en conexión con todas estas ideas de la New Age y de la nueva era. Y bueno, aquí es donde empiezan a pasar un montón de cosas, entre ellas crímenes. Y se refleja pues un montón de problemas sociales también dentro de esta microcomunidad, que además, al parecer, según cuenta el documental, es tiroteada todo el tiempo por parte de la propia sociedad estadounidense y de todos los conservadores que viven alrededor en lugares pues remotos de Oregón, que no están de acuerdo con las ideas que profesan los seguidores de Osho, los Rajneeshis. Bueno, me parece una historia brutal. Ahora es donde viene mi opinión. Realmente yo considero que todos los problemas que desarrolló Rajneeshpuram, desde lo que yo sé, por lo que dice el documental, viene a ser un propio reflejo de los propios problemas intrínsecos del ser humano que se dan en cualquier sociedad. Al fin y al cabo, esa sociedad que pretendía ser perfecta desembocó en clases sociales, desembocó en un gobierno que tendía a la dictadura porque no eran elegidos los líderes políticos de esta ciudad. Desembocó en manipulación y crímenes para conseguir sus objetivos y expandir su poder más allá de la propia ciudad y también en el propio estado. Desembocó también en crímenes que afectaron a la propia población que vivía allí, a los Rajneeshis, que no sabían lo que estaba ocurriendo en la élite de esa población y que incluso algunos de ellos, según cuenta el documental, pudieron ser envenenados por si sobraban o por si no le caía bien a la líder que venía a ser Sheila, la secretaria de Osho. Todo este tiempo Osho vivía en esta ciudad pero estaba callado, cosa que considero bastante inteligente para una persona que quiere desarrollar un experimento, según lo que dice el documental, pero no quiere meterse en problemas. Aún así, entró en problemas y ya sabéis que Osho pues tuvo que salir del país pitando, ¿verdad? Y bueno, se enfrentó a una serie de juicios. Lo que quiero decir aquí es que me pareció muy vanidoso todo esto. Me pareció muy vanidoso y no me parece más que un reflejo de las necesidades humanas, de pertenecer a un grupo, de tener la razón y de ser especial. Hablé de esto en el vídeo anterior. Y con esto me refiero a que me parece muy vanidoso formar parte de un grupo y pensar que tienes la razón y que tienes la verdad absoluta.
por lo que yo veo, tal cual hablaba Sheila y tal cual hablaban los personajes que estaban involucrados en esta historia y que formaron parte de esta población, veo que ellas estaban muy seguros de que ellos estaban más evolucionados que el resto de los seres humanos. Finalmente me parece muy curiosa la historia porque lo que se encuentran cuando llegan allí a Oregon y fundan su ciudad es justo lo mismo que ellos califican como personas tontas, personas inútiles. Es realmente muy soberbio pensar que por tener estudios, porque todas estas personas que estaban en el Rajneeshpuram solían ser personas de carreras, que por tener estudios vas a saber más o eres más inteligente o tienes la conciencia más evolucionada que una persona mayor, que vive en el pueblo de al lado y que a lo mejor es granjero. Me parece de una soberbia brutal y, como diría en el antiguo Egipto el propio Ptahhotep, no el hecho de ser versado en las letras, no por el hecho de ser versado en las letras vas a ser más sabio que el campesino. Si quieres ser sabio, escucha tanto al letrado como al campesino. Bueno, pues esto se lo pasaron por el arco del triunfo, con perdón de la expresión, las personas que vivían allí, en el Rajneeshpuram. Por lo tanto, a lo que vengo a decir es que lo que reflejaron era el mismo problema. Quizá ellos estaban tan posicionados en la radicalidad que lo que proyectaron en su realidad fue precisamente el otro polo, pero que en esencia es el mismo problema, que viene a ser el ser radical y el creer que tienes la razón. Evidentemente, las personas conservadoras que vivían en el pueblo de al lado eran personas, creo que católicas, muy tradicionales, que se escandalizaban por ideas sexuales liberales, o en fin, viene a ser una serie de personas que creen que tienen el poder absoluto y que están totalmente cerrados a ideas nuevas. Pero ¿no era ese el problema también que tenía Sheila, quizá también Osho detrás de todo esto, y las propias personas que formaban parte de esa secta? Por otra parte, ¿por qué esas personas de la secta estaban tan sorprendidas e impresionadas por la idea de un ser humano? ¿Por qué estaban ofreciendo todo su poder, creencias, toda su opinión? Le estaban cediendo a Osho. Lloraban cuando veían a Osho. Osho es un ser humano como cualquier otro, como tú y como yo. ¿Por qué rendirle ese culto a una persona viva? Yo sé que esto tiene que ver con las propias tradiciones de la India, pero es que no eran indios los que estaban haciendo eso. El indio era Osho y Sheila. El resto de personas, la mayoría, eran europeos y estadounidenses. Creo que en este momento de la historia, cuando ocurrió esto, que fue en los años 80, todavía había una gran falta de información con respecto a la filosofía y a la espiritualidad en las grandes masas estadounidenses que estaban, bueno, y europeas en general, de la civilización occidental, que estaban además viviendo un momento histórico demasiado materialista, que creo que ni siquiera ahora estamos viviendo, fíjate. Entonces, considero que huyendo de esa vida vacía y de ese pack de la felicidad que no les había dado la felicidad, habían cedido todo su poder personal a un personaje que los podía defraudar. Claro que Osho fue muy inteligente, porque durante todo este tiempo, que creo que fueron 4 años, tuvo voto de silencio. No podemos saber lo que rondó por su cabeza, pero lo que sí sabemos es que, según cuenta la propia Sheila, ella iba todas las noches a hablar con Osho para decidir qué se iba a hacer en la comunidad. ¿Hasta qué punto Sheila es la mala de la historia? Y no es simplemente también parte de las propias ideas que estaba desarrollando con Osho para la comunidad. Yo no creo que aquí haya ni buenos ni malos. Y Osho es igual que Sheila, igual que tú, igual que yo, todos tenemos todo dentro, nuestras oscuridades también. Intentando crear una sociedad perfecta desde cero, si no hay un trabajo interior, no considero que se pueda conseguir algo así. Porque la solución nunca viene de fuera. La solución, creo yo, nunca viene de un mesías, nunca viene de un gurú, nunca viene de cambiar el sistema político ni económico, porque en el fondo, si el problema permanece, se va a expresar en sus diferentes formas. Considero que el problema que hay ahí es un problema de vanidad y de ego, que ya sea en formato católico o ya sea en formato super alternativo Rajneesh, se va a expresar igualmente. Como veis, es difícil poder
dilucidar un poquillo de ideas cuando tienes ahí el vecino dando golpes todo el rato, pero bueno, es cosas de la cuarentena, estamos todos aquí metidos en el edificio. Pues no sé, eso es lo que... esa es la idea que se me ocurre, la verdad. Me parece que no sé si se ha hecho ya o no, pero que algún sociólogo coja esta historia, o algún historiador, que coja esta historia y que la analice, que realmente la analice. Esto es mi idea, y mi idea de Osho realmente, y esta es mi opinión personal, que ya te digo, puede cambiar. No lo sé, no sé si el año que viene va a dar por leer sus libros, no lo sé, creo que no, pero no lo sé realmente. Pero a día de hoy mi opinión sobre este señor es que era un gran señor de negocios, que, como el propio documental dice, en uno de los personajes que habla, simplemente vio a los europeos y a los estadounidenses como billetes andantes, que es como nos ven, por ejemplo, los egipcios cuando vamos los extranjeros allí, nos ven como billetes andantes. Y vio la oportunidad de crear negocio, dado que los occidentales iban buscando a la India la idea de Dios, o iban buscando algo un poco más allá de sus vacías vidas occidentales, y finalmente cayeron en la trampa de formar parte de un negocio al que daban dinero. Era un negocio multimillonario. Era un negocio multimillonario y sigue siéndolo a día de hoy. No sé si habrá cambiado en algo, pero me parece muy curioso que todas las biografías de Osho que se han publicado por parte de la marca Osho hayan obviado este episodio de su vida un poco oscuro, por no decir mucho. Que no pasa nada, que todos seres humanos somos iguales. En el fondo tenemos nuestras oscuridades y nuestras luces. Nadie es totalmente sabio e iluminado o totalmente oscuro y malvado. Somos humanos, estamos aquí para aprender, ¿verdad? A lo mejor dijo cosas muy sabias, pero eso no quiere decir que tuviera la razón en absolutamente todo. Y tampoco quiere decir que a lo mejor sus ideas pueden ser un poquito superfluas. Con todo esto, de nuevo, vuelvo a regresar al tema de siempre, y es si cuando nos acercamos a un personaje, escuchamos sus ideas, que, repito, igual que todas las ideas pueden cambiar, pero escuchamos sus ideas, escuchamos qué es lo que nos tiene que decir, y luego ahí podemos hacer un discernimiento entre lo que nos interesa y nos vale y entre lo que no nos vale, con la crítica y teniendo en cuenta que esa persona es humana como tú. Desde ahí sí. Pero solo porque fulanito haya dicho X, no significa que X sea verdad. Solo porque fulanito, mucha gente lo considere un maestro espiritual, está encarnado aquí y se equivoca como todos. No porque sea X significa que es verdad. No creo que sirva de nada buscar autoridades espirituales fuera de nosotros. No creo que vaya a venir nadie a salvarte. Tampoco creo que vaya a venir ningún político a darte la solución. De hecho, los políticos tienen muchos problemas aquí. Y considero que es la razón por la que son tan corruptos. Pero ¿no somos todos un poquito corruptos algunas veces? No lo sé. A lo mejor habría que plantearse simplemente que el ser humano tiene oscuridad y en el momento en el que la aceptemos, a lo mejor encuentra la luz, no lo sé. Y esto me lleva quizá a una reflexión sobre la filosofía de Star Wars, pero bueno, eso lo dejaré para otro vídeo. No sé, ¿qué opináis vosotros del Rajneeshpuram? ¿Habéis visto el documental o no? ¿Y qué opináis de Osho? Contadme ahí abajo, a lo mejor lo habéis leído y os encanta. Y no sé, resulta que las ideas que comparte Osho os ha cambiado la vida. No lo sé, ¿qué pensáis? Cuéntamelo todo. Un beso, os espero.